Y ahora compararemos las categorías de los materiales de acuerdo a sus propiedades. La categoría más popular es la de los metales. En un contexto químico nos referimos a metales como ciertos elementos que están en una parte de la tabla periódica. Aquí la definición es más amplia. Incluimos al bronce, que es una aleación, no es un elemento. Incluimos al acero, que contiene carbono, que es un no metal. Toda sustancia inorgánica que contiene una gran cantidad, un gran porcentaje en elementos metálicos y que funciona como un metal, es un metal. Como suele decirse, conozco un metal cuando lo veo. Eso es cierto, porque todos los metales tienen una propiedad que no tiene ningún otro tipo de material. Tienen un brillo característico. Y ese brillo se llama brillo metálico. También, esperablemente, los metales están unidos por enlaces metálicos. Su dureza y rigidez son respetables. Es decir, no son tan fáciles de rayar y también tienden a conservar su forma. No son frágiles. Esta es una gran fortaleza. Dependiendo de la fuerza que se le aplique, si se le aplica poca fuerza como en un resorte, es elástico. Y si se le aplica mucha fuerza, por ejemplo cuando estamos formando algo en la forja, cuando estamos golpeando un metal con un martillo, tiene plasticidad. También tiene una alta tenacidad, otra de sus grandes fortalezas. O sea que son muy difíciles de romper y que por eso se usan para reforzar, por ejemplo, el concreto en las construcciones. Son buenos conductores de calor y electricidad. Tanto así que los hemos usado como ejemplos de esas propiedades cuando hablamos de la conducción de calor y electricidad. También tienen una alta densidad. Son uno de los materiales más densos que existen, los más densos que hay. Y tienen un alto punto de fusión. Al menos la mayoría. Por eso necesitamos hornos para fundir los metales que se utilizan en la industria. Ahora los cerámicos. Los cerámicos, por ejemplo, tenemos la vajilla que está acá. Eso está hecho de un material cerámico. Y como podemos ver, su color varía de marrón, crema, blanco, por ahí. Por ahí están los colores de los cerámicos. Los cerámicos son sustancias inorgánicas, compuestos inorgánicos, y generalmente están unidos por enlaces iónicos, ya que en su gran mayoría son óxidos. Pero lo universal es que son elementos que están unidos por enlaces iónicos, aniones, cationes. Su dureza y rigidez, y esta es una de sus grandes fortalezas, creo que la mayor fortaleza que tienen los cerámicos, que son muy altas, extremadamente altas, son los materiales más duros y rígidos que existen. Son muy frágiles y esa es su mayor debilidad. Porque un material puede ser frágil y duro, ya que son difíciles de rayar, pero ni bien llegan a cierta fuerza, se rompen. Fáciles de romper, difíciles de rayar. Son tenaces, pero solamente en compresión. O sea, yo podría soportar el peso de un camión con solamente 4 tazas de cerámica, pero en tracción no lo son. Es decir, cuando lo jalamos por los lados, no resisten. Son débiles en tracción. Son aislantes de calor y electricidad. Su densidad es respetable. Eso sí hay que aceptar. Y además, su punto de fusión, otra de sus grandes fortalezas es que su punto de fusión es muy alto, extremadamente alto, ya que el enlace iónico es bastante fuerte. Son muy resistentes a las temperaturas. Y esos son los materiales cerámicos. Ahora vamos a ver los polímeros. Los polímeros son elementos orgánicos, a diferencia de los anteriores que eran inorgánicos. Están hechas por moléculas muy largas, que están constituidas por unidades llamadas monómeros. Mono, uno, poli, muchos. Polímeros son muchos monómeros, que están unidos como moléculas muy largas, cadenas inmensas en la escala de un átomo.
Ahora, son naturalmente incoloros. A pesar de que se pueden luego colorear como se ve aquí, son naturalmente incoloros. Están unidos, sus moléculas se mantienen unidas por enlaces covalentes, pero entre molécula y molécula hay fuerzas intermoleculares, que son más débiles. Entre átomo y átomo son enlaces covalentes y entre molécula y molécula son fuerzas intermoleculares. También, por esto mismo, son bien debiluchos, tienen baja dureza, rigidez y tenacidad. También son aislantes del calor y la electricidad, lo cual puede ser un punto positivo, ya que se usan, por ejemplo, para recubrir los cables, para que se puedan aislar y se puedan manipular de forma segura sin que te electrocutes cada vez que coges un cable. Tienen baja densidad, por eso mismo de que tienen una baja constitución. No son materiales muy fuertes ni muy densos tampoco. Tienen bajo punto de fusión. Tampoco son muy resistentes a la temperatura. De hecho, estos materiales son muy fáciles de poner a una temperatura en la que simplemente se funden y dejan de servir. Bajo punto de fusión. Alta combustibilidad. Es decir, para nada soportan las temperaturas. O bien se queman o bien se funden, se derritan. Muy mala resistencia a la temperatura, muy mala resistencia a las fuerzas. Entonces no parecen muy sorprendentes. Uno diría, sí, de repente son una alternativa barata para otros materiales, pero no. La gran característica que los redime es que son muy versátiles. Muy versátiles en el sentido de que, por ejemplo, pueden imitar a otros materiales con una gran fidelidad. Por ejemplo, tenemos ahora ropa que se hace de nylon, antes se hacía de lana de algodón, son la ropa sintética. También hay mármol sintético, son muy buenos imitando a otros materiales. Y también se usan para trabajos muy específicos, muy delicados, en que se requiere propiedades muy específicas y también muy delicadas. Por ejemplo, para equipos médicos. Qué gran bendición son los polímeros entonces. Su bendición entonces son que son muy versátiles, a pesar de que son debiluchos y que no resisten nada. Ok, luego tendríamos los materiales misceláneos, que básicamente es el nombre para todos los materiales que simplemente no cabían en ninguna otra categoría, y se los llamó misceláneos. Y los compuestos, que tratan de unir las propiedades positivas de dos grupos de materiales. A ver. Por ejemplo, si tengo un metal, yo sé que este metal va a ser menos frágil que un cerámico, pero que el cerámico va a ser más duro que un metal. Entonces el compuesto, el material compuesto, que es la unión de dos materiales para que actúen como uno solo, va a combinar las propiedades positivas. Entonces este va a ser un material que sea más duro que los metales, pero menos frágil que los cerámicos. Entonces, en el próximo video vamos a estar viendo los 4 pilares de la ciencia de los materiales, una vez que ya hemos conocido todo esto. Hasta entonces, me despido.